Bueno, buenas noches. Nada, la idea es hacer una prueba de cómo vamos con estas herramientas que estamos probando desde esta modalidad que es nueva para todos, por lo menos con la intensidad que venimos o que tratamos le vamos a tener que imprimir a partir de esta extensión de la cuarentena y demás, vamos como sumando algunos recursos. En principio, la idea de poder grabar esta pequeña, no sé si clase, estas reflexiones, tiene que ver con poder darle un cierre a estas ideas que venimos compartiendo en estas primeras semanas de clase, sobre todo y especialmente como para englobar lo que hemos denominado estos primeros estudios de la comunicación o la escuela norteamericana, ¿no? Que como hemos leído y hemos compartido en los audios, en las actividades prácticas y en la lectura, reconocemos como tres o cuatro subgrupos claramente, pero todos ellos los englobamos dentro de lo que llamamos la Escuela Norteamericana de Comunicación. Recuerden siempre que la vamos a situar a principios del siglo XX, puntualmente a partir del 1910 en adelante, con la Escuela de Chicago, sobre todo a partir de algunos datos de contexto que son importantes. Primero, y probablemente uno de los más importantes, la aparición de un medio masivo económico importante como es la radio en Estados Unidos, en los primeros años del siglo XX. Esto se relaciona con la aparición del concepto de masas, ¿no? Que va a dar como mezcla de ese cóctel la importancia de ese concepto de la sociedad de masas y la posibilidad de poder influenciarlo, manipularlo, a partir de un medio masivo de comunicación como fue la radio. Me parece que situar eso en términos históricos es importante. Antes de eso, lo que nosotros hicimos, que incluso lo alcanzamos a conversar esa primera semana de clase presencial que tuvimos, es problematizar, charlar, reflexionar, criticar, desmenuzar, desarticular el concepto que traemos respecto de la comunicación. Pensar a la comunicación a partir de un esquema que reduce las posibilidades de los intercambios entre los seres humanos, etcétera, etcétera, es un poco el punto de partida o el punto cero a partir del cual empezamos a desandar la materia. Ahí el texto que recomendamos o que trabajamos, sobre todo para esa problematización del concepto de comunicación, es el de Uranga, Mirar desde la comunicación. Fundamentalmente Uranga no va a ser una historización muy fuerte como sí lo va a hacer Matelar, pero sí va a problematizar muy cercano a lo que charlamos en clase y a esto que estamos compartiendo, el concepto de comunicación. ¿Cómo conviene? No pensar a la comunicación en términos de fierro, en términos de eficacia en el o recepción de un mensaje, sino más bien a la comunicación en el contexto de las relaciones humanas, en el contexto de lo cultural, de los intercambios, de la vida cotidiana, ¿no? Por eso dice Uranga que la comunicación es un espacio y un momento de producción social de sentido. Bueno, lo hemos charlado, no vamos a profundizar ahora, pero ojalá que vayan quedando claro estas cosas. Por lo que charlamos con Julieta, vamos percibiendo que chusmean un poco las cosas que vamos subiendo en la plataforma, pero no están interactivos. Tiene que ver con muchas cosas, probablemente que no les resulta tan amigable, o tal vez porque no encuentran los momentos, digamos, todos vamos como tratando de encontrar algún espacio para poder funcionar en este contexto de cuarentena. Pero digo, para no alejarme mucho del hilo. Una parte entonces es Uranga, problematizando el concepto de comunicación, y otro apartado fuerte es este recorrido, este camino que empezamos a hacer para acercarnos a las escuelas o las teorías más importantes de comunicación. La primera, la que cerramos esta semana, es la escuela norteamericana o la teoría matemática, la teoría de la información. Digamos, tienen diferentes nombres, hay subescuelas, pero todas responden a las características que hemos ido enumerando, charlando en estas 2 o 3 semanas que venimos desarrollando. Para ese seguimiento, para esa lectura, lo más recomendable es Matelar, ¿no? El texto de la historia de las teorías de la comunicación, los nuevos empirismos, la teoría de la información y demás. Ahí Matelar desarrolla con muchísima claridad los aspectos más claros, las intenciones políticas que tuvo la aparición de ese modelo. Me parece que es un poco
el texto a seguir, hay otro más, el de Saperas, que también agrega, nos ayuda y demás. En la parte práctica, Julieta ha subido algunas guías, incluso algunos videos también que ayudan a comprender, y los hemos ido redireccionando a algunos videitos que nos ayudan. Me parece que si logramos situar esto, vuelvan al programa, siempre recomendamos lo mismo, en el programa ustedes van a encontrar esta hoja de ruta. Antes de eso, antes de estos dos elementos casi históricos o problematizadores importantes, lo que hicimos fue un acercamiento chiquitito a la cuestión de signo, símbolo, ¿no? Ese terreno que aporta la semiótica, tanto la europea con su CIR como la norteamericana con cómo vamos a identificar a la palabra como el signo lingüístico por antonomasia, es decir, el más característico, el más importante del ser humano, en ese universo más amplio de la semiología, que son todos los signos que andan dando vuelta. En particular, la lingüística se va a ocupar del signo lingüístico y nosotros lo vamos a tomar, lo vamos a entender, lo vamos a pensar a partir del texto de Humberto Eco, del señor Sigma y demás, para hacer como un gran arco que vamos a recuperar más sobre el final de la materia cuando volvamos a hablar de sistemas de signos, de ideología, ¿no? De aparatos de signos y más. Por eso me parecía importante que ese sea como punto de partida. Hablamos de los textos, hablamos de los temas más importantes, quedamos o dejamos más o menos planteada la propuesta para poder retomar a partir de la semana que viene una segunda escuela, una segunda propuesta, que es la escuela invisible, y que hay un texto también que les vamos a proponer, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Cierre, entonces, de esta primera gran escuela que es la teoría norteamericana, el modelo de Laswell, con todas sus características. ¿Por qué surge en ese momento y cuáles son las críticas que hace? Ahí, para charlar las críticas, el texto de referencia es el de Ricardo López Pérez, Crítica a la teoría de la información. Ahí van a encontrar ustedes un rosario de críticas enumeradas a ese modelo matemático de la comunicación. Les dejo un saludo grande, un buen fin de semana y, bueno, seguimos como siempre esperando sus consultas, sus dudas en la plataforma. Un saludo grande. Okay.